SER Podcast. ¿Qué pasa? Bienvenidos a las entrevistas de Hora 20 y Pico. Las podíamos haber llamado Agora 20 y Pico, que la verdad me hubiera encantado. Las podíamos haber llamado incluso Aimar Atiende. A ver si aprendes un poquito. Y hoy estamos, ojo, con el portavoz del PP para la campaña de las elecciones autonómicas y municipales. ¿Qué tal? Sin entrar en detalles, muy bien, gracias. Vale. Espero que tú también. La primera pregunta es obligada. ¿Es Borja Semper, con acento en la E, llana, o Borja Semper, aguda? Me alegro que me hagas esa pregunta siempre que se dice esta frase. Es Borja Semper. Semper. De todas formas, me han llamado cosas peores que Semper, con lo cual no me va a importar demasiado. Pero si quieres ser preciso, es Semper. Semper, vale. Pues hasta aquí la entrevista con Borja Semper. Que le quites la tapa, que no estás grabando nada. No me digas que como broma no hubiera estado. Y sobre todo hubiera sido muy cómodo, porque ya estaría, claro. Y un vídeo viral de repente, muy bueno. La gran broma de la cadena SER. Sí, gente con ingenio, ¿no? Claro. No, para mí hubiera sido mucho más cómodo, pero bueno. Claro, después de además de meses que llevamos detrás de ti, el amplio equipo de producción de este programa, compuesto por el WhatsApp de Marina Lobo, que llevan meses insistiendo, unas negociaciones durísimas. Sí, claro. Has pedido unas condiciones que son las que estamos viendo para la entrevista. Yo pedía mucha moqueta, mucha madera, sí. Que hubiera como algo que evocara sitio importante. Que te recordara al PP. Básicamente. Pero PP noble, ¿no? Esta cosa. Exacto, el bueno. Bueno, muy parecido a Prisa, ¿no? Donde hay cosas caras y que funcionan. Vamos a decir la verdad, estamos en la sala de juntas de Prisa. Hay una mesa ahí enorme donde se han tomado decisiones importantísimas para los dos países, para el país y para el país. Hola, Grupo Prisa. Importantes, no sabemos si acertadas o equivocadas. No, aquí alguien dijo alguna vez, yo creo que el país podía ser un poquito más de derechas. Y luego... Y alguno diría, ¿más? Claro. Sí, luego, bueno, pues decisiones y ya está. Pero vamos, es una zona muy noble de la planta del edificio del Grupo Prisa. Recordemos ahora alquilado a Amancio. Bueno, bienvenido, me hace mucha ilusión que estés aquí. A mí también, yo te voy a bromas aparte... Si es que eso al lugar, tenía muchas ganas de venir aquí, sobre todo porque me gusta ir a sitios amigos, a lugares cómodos, a sitios donde vas. Bueno, a ver, donde te ponen una alfombra roja al entrar, donde... No hace mucho estuviste donde Federico. Fíjate. Recuerdo el tuit que pusiste, además, antes de ir. Sí, puerta grande o enfermería. No he puesto lo mismo aquí porque esto luego... por no equipararte, para que nadie se ponga celoso. Ya me gustaría a mí ser Federico. Bueno. Tengo una envidia brutal. Pero bueno, que has estado, en fin, en sitios no hostiles, pero sí donde te han dado caña. Federico te ha dado mucha caña. Bueno, yo nunca he tenido ningún problema a la caña. Yo creo que los problemas, el riesgo de alguien que se dedica a la política no es tanto la pregunta como la respuesta. Esto puede parecer muy obvio, pero al final tú si te dedicas a la política y te sometes a una entrevista, lógicamente no vas a esperar que todas las preguntas sean, oye, ¿cómo eres tan estupendo? Claro. Qué bien lo estáis haciendo, ¿no? Y dar pie a una respuesta de carril. No, yo creo que al final, oye, una conversación normal, y yo creo que aquí tú creas, más allá de la coña y del sentido del humor, que me parece muy relevante, creas un espacio donde podemos abordar la realidad y las cosas que pasan, pues con otro ángulo. Sí. Vamos a hablar de muchas cosas, Tengo aquí, he estado toda la noche preparando esta entrevista. Mentira. Esto no es lo de Aimar, aquí trabajáis. Aquí se trabaja. Entonces, me gustaría empezar antes de ir a otras cosas. Hay un gran tema político que ha marcado España durante las últimas semanas y que ha habido mucho debate y me gustaría saber tu opinión. Lo de Ana Obregón. ¿Qué quieres saber? Es que tiene muchas aristas. Es que es un tema, o sea, la gestación subrogada. Pensaba que estabas hablando de Ana Obregón como actriz. Como actriz, yo creo que los dos coincidimos, es una grandísima actriz. No, yo no he oído a nadie que lo haya cuestionado. Exacto, Ana y los 7. Es decir, estamos hablando de historia del audiovisual. Yo creo que hay dos partes en esta historia. Una que es una parte que es más moral, sí, o ética,
una aproximación ética y moral al hecho de que una persona en sus circunstancias de todo tipo, pues sea madre o el perfil que sea, o abuela, a través de la gestación subrogada. Y hay gente que dice, a mí me parece mal, a mí me parece bien, y tal. Bueno, esto forma parte de un carril de reflexión y de debate, y otra parte es la que afecta directamente a la gestación subrogada, como el hecho de acceder a la paternidad o a la maternidad. La primera parte a mí no me interesa, la moral de cada uno y el juicio moral que se puede hacer o ético sobre Ana Obregón y la gestación subrogada a la que ha accedido, no me interesa, o me interesa pero no la comparto en público. Dedicándome a la política no soy un cura, no soy un predicador. Y la otra parte sí tiene una incidencia política y social, que es la que yo creo que los políticos es la que nos tenemos que manifestar en todo caso, ¿no? Que entiendo que es la por la que no me preguntas. Exacto, porque claro, el PP, cuando sucede esto, dice, hombre, a lo mejor hay que legislar esto de alguna manera. Y entonces opta por esa vía de, bueno, la gestación subrogada, si es de manera altruista, ¿por qué no? Pero claro, es un debate, hay un poquito de trampa ahí, porque ¿quién va a hacer esto de manera altruista? Bueno, hay mucha gente que lo hace. Y hay experiencias a lo largo y ancho del mundo donde hay formas de hacerlo que además se ha legislado para que sea así. Portugal es el ejemplo más cercano, geográficamente más cercano. Canadá es otro de los ejemplos. Estados Unidos tiene unas particularidades, pues porque también es verdad que las transacciones mercantiles para los norteamericanos son muy particulares y muy singulares. Es un modelo que está regulado, está tasado y en el que la transacción económica no se cuestiona. Ya. A mí es un modelo del que me siento más lejos. El planteamiento quizás es muy básico, es casi prepolítico, porque yo creo que al final este tipo de cuestiones que afectan o que afectan también a cómo interpretas la realidad, a tu forma de interpretar el mundo, tu forma de interpretar también la condición humana, es transversal. A mi juicio no responde a un eje izquierda y derecha. De hecho, partidos de izquierda antes se posicionaban a favor de la gestación subrogada, hoy están en contra. Bueno, yo creo tanto en la familia que no le negaría a nadie la posibilidad de formar una. Independientemente de su orientación sexual, de sus condiciones personales, de su condición socioeconómica en definitiva. Y me cuesta mucho porque además tengo ejemplos muy cercanos de parejas gays o heteros que han sido padres a través de la gestación subrogada, con lo cual mi aproximación también es un poco personal, está contaminada por lo personal. Que me parece extraordinario que hayan podido ser padres y ofrecerles a esos niños una vida fantástica. Ahora bien, ¿cuál es la otra cara de la moneda? ¿Cómo se hace la gestación subrogada? Sí, bueno, y no sé, en el caso de tus amigos y conocidos, en el caso de Ana Obregón, lo ha podido hacer porque es rica. Claro. Bueno, no sé si me voy a meter en líos, pero como yo venía aquí Por favor, te lo pediría que si pudieras meterte en algún lío. Hay una cosa que me llama mucho la atención y es que hace décadas las chicas con posibles tenían que ir a Londres a abortar y hoy las chicas con posibles se tienen que ir a Estados Unidos para ser madres o las parejas con posibles se tienen que ir a Estados Unidos para ser madres. Hay algo que a mí no me encaja y hay algo que no funciona. Vale. Yo creo que en determinadas circunstancias podríamos valorar la posibilidad, diseñar un recorrido legal, garantista, en virtud del cual en España una pareja, una mujer, un hombre que quieren ser padres, puedan hacerlo a través de gestación subrogada si se dan, como digo, determinadas circunstancias. Vale. O quizá favorecer un poco más la adopción, que es un proceso dificilísimo en España. Dramático, dolorosísimo además, para las parejas que quieren serlo. La media en España para acceder a una adopción está en torno a 7-8 años. Claro, desde cuando inicias el proceso hasta cuando lo terminas, tus circunstancias vitales, personales han podido evolucionar, cambiar. Y esto requiere, yo entiendo que el sistema es garantista, porque protege al menor, protege al niño que va a ser adoptado por una familia, y eso está bien. Vamos a poner muchos filtros para que no sea fruto la adopción de un capricho, etcétera, etcétera. Pero algo tampoco está funcionando bien cuando sometemos a esas parejas a ese proceso tan largo, ¿no? Es demasiado garantista. Sí. Bueno, el gran tema liquidado. Vamos con cuestiones menores. Venga. Enero de 2020. Te voy a citar declaraciones tuyas. Enero de 2020, que fue cuando dejaste la política, cuando diste esa rueda de prensa en la que anunciaste que dejabas la política y dijiste, me incomoda mucho un clima de confrontación permanente en la política. Enero de 2023. Vuelves a la política. El clima es peor, quizá, que cuando te fuiste. ¿Qué te ha hecho volver? Bueno, yo me fui por el clima, porque tenía que dar una explicación política y esta era la explicación política, pero también pesaba un aspecto personal.
Yo había hecho política en el País Vasco en unas circunstancias que no voy a que todo el mundo conoce, o por lo menos los que somos ya mayores conocemos, y yo estaba extenuado, estaba cansado, estaba agotado, necesitaba cambiar de vida, necesitaba un aire diferente y abrir una ventana y poder disfrutar de una vida diferente, alejada también del ejercicio de la política en el País Vasco. Y quería dar a mi familia esa oportunidad y dármela a mí también. Y luego había un ángulo político, es verdad. Yo me asomaba a la realidad política, a la dialéctica política, y no me sentía interpelado, no me sentía útil. Además, mi forma de ser y mi forma de hacer política pues es una forma menos, bueno, no dogmática. Oye, pues a mí las cosas que dicen algunos de izquierdas pues me parece que están bien, otras que dicen otros que están un poco más a la derecha pues también, otras no. Bueno, considero que el debate, la confrontación, la diferencia, la distancia incluso ideológica no es un problema. Porque si fuera un problema viviríamos en otro tipo de sociedad. Vivimos en una sociedad pluralista y menos mal que hay discrepancia. Sí. Pero hemos convertido en la discrepancia en anatema, hemos convertido la discrepancia en insalvable. Parece que si tú opinas una cosa y yo opino otra, no nos podemos encontrar en ningún punto. Sí, ¿no? Nos tenemos que insultar y nos tenemos que gritar. Sí, y vas cuanto más mejor. Y además no hay punto ninguno de encuentro, con lo cual no vamos a poder convivir juntos y por lo tanto no vamos a poder proyectar un futuro mejor. Bueno, esto es lo que identifican en el 20. Pero ahora es peor. Ahora es peor, lo que sucede es que ha cambiado algo en mi partido. Yo sé que aquí cuando habláis de Feijóo te duermes. Hombre. Pero hay una voluntad y una vocación de trascender eso. Y yo me he sentido, me siento comprometido con ese proyecto político que quiere trascender en el fondo y en la forma también. Porque yo creo que la política necesita mejor fondo. Vivimos en un momento muy epidérmico, sí, en la que la política es muy superficial, los debates son superficiales, al menos los que trascienden, pero también la forma es insoportable. Hay demasiado tono alto, demasiado insulto. Bueno, pues todo eso metido en la coctelera hace que necesitemos cambiar de rumbo. Entonces hay quien puede pensar que a lo mejor no estabas a gusto con el PP de Casado. Bueno, no estaba a gusto en general con la política. Y yo creo que algunos, quienes estaban en el partido en aquel momento dirigiéndolo, pues interpretaban mejor cómo hacer política en aquel momento, yo no. Entonces, pues, oye, cuando uno deja de ser... Interpretaba mejor, quiere decir que se acercaban un poco más a las cosas que decía Vox, a lo mejor a una derecha más dura que ahora. No, tampoco creo que sea una cuestión de graduación en cuanto a izquierdas o derechas, sino tú qué quieres representar y qué quieres ser. Yo creo que es importante en política, oye, fijarte en lo que hacen tus adversarios, pero no estar obsesionado con lo que hacen tus adversarios u otros partidos políticos. Pero tú te presentaste a primarias del PP con Soraya. Sí. Y ganó Casado. Claro, sí. Quiero decir que hasta ese momento... Hombre, de esas primarias no salí reforzado, claro. Evidentemente. Mi carrera política no empezó a ser voluminosa, esto es una obviedad. Pero no, tampoco me he sentido nunca incómodo cuando la posición de mi partido en alguna materia no coincide con la mía. ¿No? A veces algunos creen que los partidos políticos son sectas, en las que todos tenemos que pensar lo mismo de la misma manera en todo momento, con lo cual solo nos haría falta un político por cada partido, porque entonces ¿para qué queremos tantos? No, yo creo que está bien que sea coral, que sea como una orquesta, uno toca un instrumento, lo toca otro, y cuando lo juntas conviene que suenen igual, ¿no? ¿Qué es de Pablo, por cierto? Pues no lo sé. No sabéis nada, ¿no? Nadie sabe... No, pero espero que le vaya muy bien y que esté muy feliz. Seguro que lo está, porque oye... En algún pueblo de Ávila, a lo mejor... Pues no lo sé. Pablo es un tipo extraordinario y le deseo lo mejor, la verdad. Vale. Como casi todo el mundo, por cierto. ¿Tienes su móvil? Sí. Sí. Mándale un WhatsApp a ver qué hace. Dile qué hace. ¿Qué hace? Pero me lo he dejado en la puerta para que no suene. Vale. Luego, privado. Bueno, ¿y de Soraya? ¿Qué fue de Soraya? ¿Qué hace Soraya? Con Soraya he coincidido alguna vez en algún evento empresarial en mi época cuando he estado fuera de la política y la veo muy bien, la veo estupenda y encantada de la vida, la verdad. Desarrollando su actividad profesional y bien. La empresa privada, ¿no? Sí. Hay vida después de la política. Bueno, tú estabas hasta ahí hasta hace nada, claro. Sí. Así entre nosotros. Venga. ¿Al PP le sientan bien las primarias? ¿Unas primarias como las que tú viviste? ¿O son mejor este tipo de primarias que ha vivido Feijóo por aclamación? Te ahorras esas guerras internas que luego, como tú dices, hombre, no sales muy reforzado si pierdes, en fin. Las primarias a todos los partidos políticos las tensionan de abajo arriba. Es decir, tú sometes a la organización. Yo soy un defensor, en aquella época de la nueva política, cuando empezaron a aflorar la nueva política y iba a cambiar todo y todo iba a ser más luz y color y los políticos íbamos a dejar de ser casta y nos íbamos a convertir en casi antes del 15M. Sí. Yo fui un defensor de las primarias, hoy tengo muchas prevenciones, porque al final el proceso de primarias lo que hace es enfrentarte y no de una manera sosegada y no de una manera... Bueno, claro, ahí aflora todo lo que... Claro, entonces tú tensionas a una organización política de abajo arriba y el que gana, esperan los demás, los que le han apoyado,
que el que gana les tenga en cuenta a los que le han apoyado en cada territorio. Claro. Con lo cual, creo que las consecuencias de un proceso de primarias Yo hoy día soy mucho más escéptico, por no decir contrario, a los procesos de primarias. Claro, lo que pasa es que es difícil de explicar esto a nivel popular, ¿no? Es decir, mira, es que yo prefiero que no haya primarias y que haya unos señores en una mesa, en un cuarto y decidan y tal. Y el pueblo dice, ya, pero eso está feo, ¿no? Que no haya un proceso democrático en un partido. De hecho, es casi obligatorio, ¿no? Bueno, constitucionalmente lo es. Y desde luego los partidos políticos tienen que ser en su procedimiento interno democráticos. Lo que sucede es que el proceso de selección de liderazgos o el proceso de selección de candidaturas puede ser democrático sin necesidad de que sea a través de unas primarias. Bueno, lo de Feijóo, claro, si se presenta solo uno. Bueno, si se presentaba solo uno... Y aún así no sacó el 100%. Malo hubiera sido que no hubiera salido, ¿no? Claro. No, pero entre los dirigentes autonómicos que han sido elegidos en congresos... Yo entiendo que esto tiene muchos ángulos de crítica, pero al final de lo que se trata es que los partidos políticos estemos a lo que tenemos que estar, que es ofrecer a los mejores candidatos, a los más solventes a ser posible, y que no nos enredemos demasiado en líos internos, porque cuando tú te enredas durante demasiado tiempo en líos internos y te das de hostias durante mucho tiempo... ¿Lo dices por alguien en particular ahora mismo? Me alegro que me hagas esa pregunta. Lo que proyectas al final es, primero, una de dos, que estás más preocupado de lo tuyo, sí. Y segundo, que no tienes tiempo de dedicarte a lo de los demás, que es para lo que te dedicas a la política, ¿no? Entonces, encontrar ese equilibrio es lo complicado. Es complicado, sí. ¿Qué le vas a contar a la izquierda ahora mismo, ¿no? Que está en esa... Bueno, no sé si quieres opinar sobre las guerras, Yolanda, Pablo, primarias. ¿Tú te apuntarías a unas primarias a votar en un censo abierto? No, yo no suelo hablar mucho de los líos internos. Alguna vez me pasó algún político de estos de la nueva política, cuando nosotros teníamos algún lío interno, y aprovechaba un micrófono, una tribuna para decir, ustedes, qué líos que tienen. Y alguna vez le decía, oye, esto va por barrios. Sí. No te alegres tanto de lo mal que le va en la casa ajena, porque... Sí, cíclicamente te va a tocar. Ya. Te va a tocar, porque es inherente a la condición humana y por lo tanto, como la política la hacemos seres humanos, acabará tocándote también, ¿no? Ya. Pero bueno, yo no me meto en lo de los demás, que bastante cada uno tenemos con lo nuestro. Sí, tú ya tienes. Bueno, vuelves como portavoz del PP para la campaña. Este es el cargo, ¿no? Portavoz del PP para la campaña de las elecciones locales y autonómicas. ¿En qué consiste exactamente? O sea, ¿cuál es tu labor? Me alegro que pases. Bueno, vamos a ver, yo me sumo a un equipo que está, como te decía antes, déjame que haga un poco de cuña, intentando cambiar la forma de hacer política para mejorar, por lo tanto, el ejercicio de la política. Y me sumo a un equipo que ya llevaba funcionando desde hace un año, que es el equipo de Feijóo, y supuestamente, alguien dirá, joder, qué mal está la política, pero supuestamente yo me sumo para reforzar la comunicación, para participar también en la reflexión de contenidos y en la orientación política del partido, ¿no? El equipo de Feijóo, y esto es básicamente lo que hago. Y hace poco me nombraron también, no te creas que estás hablando con un Mindundi, me nombraron también vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta. Claro, no, es que te veía muy relajado. De Cultura y Sociedad Abierta. Sí. Cultura, lo entiendo un poco. ¿Sociedad Abierta? Ahí está incluido educación, ya te voy a explicar por qué, deporte y digitalización. Pero digitalización en todo lo que tiene que ver con el impacto de las nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial en nuestras vidas, en nuestros derechos ciudadanos, en nuestro patrimonio, que es nuestro dato, en cómo hacen uso de las compañías, en qué va a pasar con nuestros derechos en un mundo que ya está influenciado por la inteligencia artificial y que va a seguir impactando de una manera mucho más notable en nosotros. No en la parte económica, no en los procesos de las compañías y de las empresas, que eso ya lo están gestionando ellas, y además con cierta eficacia, sino qué pasa con nosotros. Señoritos, ciudadanitos de a pie, donde grandes corporaciones globales pasan a tener un poder extraordinario sobre nuestras vidas a través de nuestra huella digital y a través de lo que hacemos o dejamos de hacer. De la información que les hemos regalado voluntariamente. Sí, que ellos son capaces de ir como un coche escoba recogiendo de todo el universo digital y aprovechándolas para sus procesos, para su actividad comercial, sin preguntarnos y además cobrándonos. Claro. Incluso anticipar cosas que pueden pasar. Sí. Claro. Hay una parte que es extraordinaria, yo creo que nadie cuestiona, y es lo que va a suponer la inteligencia artificial y todo el mundo digital en muchas verticales. En la sanidad, probablemente también la educación. Algunos hablan incluso de la lucha contra el cambio climático porque vamos a mejorar la sostenibilidad de nuestros procesos, etcétera, etcétera. Y esta es una parte no discutida y no discutible. Pero hay otro ángulo y hay otra cara que se está debatiendo, se está reflexionando sobre ella, que hay diversas miradas. Una mirada es la norteamericana, otra mirada es la asiática,
y otra medida es la europea, que no confluyen y no están alineadas. Por ejemplo, en China hoy la inteligencia artificial está siendo utilizada a través de reconocimiento facial para ganar o perder puntos que te permitan acceder al transporte público, acceder a una vivienda. Esto es... Black Mirror, ¿eh? Absolutamente, pero ya está, ¿eh? Esto en China está funcionando. En Estados Unidos hay otra forma, hay otras derivadas, y los europeos... Es mucho más restrictiva de momento. Bueno, la Unión Europea está trabajando sobre ello y supuestamente el año que viene serán capaces de aprobar una directiva europea que venga a dibujar un poco cuáles son las reglas, básicamente, por decirlo de una manera resumida, cuáles son las reglas en las que la inteligencia artificial va a operar en territorio europeo, ¿no? Yo creo que Facebook ya sabe quién va a ganar las elecciones. Coño, pues que lo cuente. Nos ahorramos todos estos meses de... Es como las primarias, nos ahorramos aquí, claro. Yo tengo también una intuición de quién va a ganar las elecciones. Es verdad que es una intuición un poco forzada, interesada, mejor dicho. Pero creo que viene un cambio en España. Bueno. Tenía que decir esto aquí porque no se dice habitualmente. Entonces, claro, por supuesto, en hora 20 y pico. Pero, vale, el cargo es eso, el portavoz de campaña, ¿vale? Para estas elecciones. Por reducirlos. Con lo cual, ¿es temporal o te quedas ya para las siguientes también? Bueno, esto hay que preguntárselo a Feijóo, que nos estará viendo. Pregúntaselo. No, yo creo que el cargo, depende cómo lo haga, se prolongará en el tiempo. Vale. ¿Qué no veremos hacer a Feijóo en campaña? ¿Qué se le da mal a Feijóo? ¿Cuáles crees que son donde flojea un poco? En la impostura. Yo creo que vivimos un tiempo de... Qué cabrón, ¿cómo le has dado la vuelta? No, es verdad, pero es que eso es cierto. Tú cuando haces... Cuando mencionas... ¿Cuál es tu mayor defecto? Es que soy muy perfeccionista. No, pero es verdad. Pero, vamos a ver, yo creo que, oye, a uno le puede gustar más, menos, puede estar más, menos de acuerdo con la posición política del PP o de Feijóo, le puede gustar más o menos su perfil, pero lo que nadie puede decir de él, creo, a día de hoy, bueno, si lo pueden decir se equivocarán, es que es un hombre que juega con la impostura, que está... Vivimos en un mundo un poco de cartón piedra en la política actual. Políticos muy encantados de habernos conocido, hablamos mucho de nosotros, de nuestros líos, hablamos mucho de no sé quién me ha mirado, va a crear una plataforma, el otro va a hacer no sé qué. ¿Quién te sigue en Twitter? ¿Quién te deja de seguir? ¿Quién te sigue en Twitter? ¿Quién te deja de seguir? A ver este selfie cómo lo hago, tal. Bueno, esto es fruto de los tiempos que vivimos también, que ha contaminado el ejercicio de la política. Y yo creo que Feijóo es un poco, en este sentido, es contracultural, porque no es un hombre que se caracterice no, por luego eso. Al Instagram no le da importancia. No. Ni al postureo. Entonces yo creo que esto es una de sus características que a mí me resultan más, iba a decir seductoras, pero suena también raro, pero que me resultan más interesantes de él. ¿Crees que lo que se llamó en su momento el efecto Feijóo, no tienes la sensación como que se ha ido deshinchando un poco? O sea, que parecía, es verdad que es un líder que llega al PP por aclamación, prácticamente, después de una crisis gorda, y como que había muchísima esperanza, ¿no? Ahora va a haber debates de altura en el Senado, porque en el Congreso no puede y tal. Y de repente, es verdad que ayudado también por alguna metedura de pata muy anecdótica, ¿no? Pero bueno, lo de 1984, cosas así, que como que se ha ido ese efecto en poco tiempo, es un globo que se ha deshinchado. Una de las características también de nuestro tiempo es que si tú pones una coma en un lugar equivocado o dices una frase más o menos desafortunada, o aunque sea afortunada pero descontextualizada y elevada a categoría, se viral y estás jodido. Sí. ¿Vale? Pero bueno, estas son las reglas del juego y no pasa nada. No, yo lo que creo es que es verdad que la política siempre lo ha sido, pero especialmente en estos tiempos es una trituradora humana. Sí. Y como vivimos en una política más centrada ad hominem que en contenidos, al final llega Feijóo de Galicia con la aureola de haber sido un hombre que ha sido capaz de ganar por mayoría absoluta en un territorio con muchas particularidades, también muy heterogéneo políticamente y que es aún así capaz de ganar por mayoría absoluta. No existe Ciudadanos, no existe Vox, arrasas también sobre los nacionalistas y digo, oye, este tío, algo está pasando en Galicia con su política. Entonces cuando viene a España, esa aureola la tiene y evidentemente eso tiene un reflejo también en las perspectivas electorales, por lo tanto en las encuestas. Hoy las encuestas lo que nos dicen, las que manejamos nosotros, las que son publicadas, salvo la del CIS, que es la que dirige, la única que dirige un militante socialista, nos dice que Feijóo está por encima de las encuestas, que por lo tanto el Partido Popular está por encima de las encuestas y que es el partido a priori que tiene más opciones de ganar las próximas elecciones. Bueno, oye, como efecto Feijóo no está mal. Es verdad que también la política es un desgaste y, oye, tus adversarios, pues evidentemente guapo no te van a decir, y yo tengo la sensación o la convicción que en este año ha habido una voluntad declarada
entra dentro de lo lógico por parte de nuestros adversarios de desgastar la figura de Alberto Núñez Feijóo, pero oiga, Pero él ayuda un poco a veces. 6 pactos de Estado propuestos al Partido Socialista. Esto sí que es contracultural. 6 pactos. Nada más llega él, hace una oferta, hace una propuesta de Estado en materia fiscal y económica. Y la última ha sido sobre la regeneración institucional. Oye, se están degradando nuestras instituciones y por lo tanto, instituciones que deberían de ser donde nos sentamos todos reflejados. Hay cierto manoseo político que las ha ido deteriorando, manoseo político que afecta a todos, pero que yo creo que singularmente esta legislatura ha sido especialmente pronunciado, y te hago una propuesta al Partido Socialista, a Pedro Sánchez, de pacto de Estado. Bueno, pues, todas hemos tenido la callada por respuesta. Bueno, pues son formas, yo lo entiendo, diferentes. ¿Quieres interpelar a Sánchez? Estás en el sitio adecuado, ¿eh? No, ¿quién soy yo para interpelar a Sánchez? Hombre, a una deidad. No se me ocurriría. Si yo hago así, aparece Pedro Sánchez. Aquí. Pero pensaba que se hacía, hago así y aparezco a tu lado, ¿no? Como, claro, hago chas, yo hago chas y aparezco a tu lado. y aparece el sanchismo. Pues esto es prisa. Claro, no esperaba otra cosa. Ya verás, espera, es un chas un poco largo. Mira, ahí lo tienes. Cosas del directo. Detrás de ti. Pedro Sánchez. Hombre. Ahí está el tío. Esto fue una inversión, ¿eh? Esto fueron 200 euros, ¿eh? ¿El tanga o el...? No, el tanga es que hicimos el especial de Año Nuevo. Y recicláis. Y, hombre, sabemos todos que da suerte. ¿Pero es suyo de verdad o...? No, pero podría serlo, porque le queda bien cualquier cosita. Sí, eso es verdad. Que con esa talla. No lo hicimos tamaño real porque se nos iba ya a 250 euros. Coño, sí que está caro. Es alto el cabrón, ¿eh? Sí, es alto. Vale, Pedro, ya, tío, llévatelo, que la verdad es que es un poco raro. Vale, Feijóo vende moderación. Tú vendes moderación. Yo creo que Feijóo también se acuerda de ti y te llama porque das una imagen de moderado. Vale, es del PP, pero le gusta Sabina, ¿sabes? Es un poco... Como me llama la extrema derecha, un progre, ¿no? Es un progre del PP y tal. Del PP-SOE, ¿no? Entonces, ¿qué es ser moderado? Ser moderado... Porque, solo, perdona, una acotación Sí. antes. Porque si alguien del PP tiene que ir por delante con... Perdón, yo soy moderado. No, es como que ha habido alguien que antes no ha sido moderado. No, pero hay unas cosas que vienen impuestas, o sea, que son etiquetas periodísticas también, que me parecen razonables porque lo que quieren es identificar de una manera muy rápida y muy sencilla algo que ellos interpretan que funciona de una determinada manera. Para ponerlo fácil. Sí, bueno, oye, mejor que te llamen moderado a que te llamen cafre. Sigo pensando esto. Desde luego. No, al final al final es un reflejo también creo, de cómo interpretas la vida, ¿no? La política no deja de ser un aspecto de la vida. Yo tengo convicciones, creo que hay determinadas cosas que hacer para organizar nuestra sociedad y por lo tanto vivir mejor y progresar todos. A diferencia de algunas etiquetas, yo creo que alguien que se autodefine, en mi caso como liberal, no quiere que los ricos sean más ricos y los pobres sean más ricos y se mueran en la acera. Yo lo que creo es que hay determinadas herramientas políticas que podemos implementar para que todos nos vaya mejor, básicamente. Y lo mismo un socialdemócrata y un tipo de izquierdas. Lo que pasa es que yo creo que ellos básicamente están equivocados. Ya. Y de esa dialéctica y de esa confrontación, pues oye, surge una posición política. Bueno, yo tengo mis convicciones, pero tengo alguna duda de que esté acertado en todo. E incluso tengo alguna duda de que los demás puedan estar acertados en alguna cosa. O equivocados. Con lo cual, la moderación implica que desde tu convicción estás dispuesto a escuchar, estás dispuesto a rectificar y estás dispuesto también a compartir con el diferente un proyecto común de país, que a veces tiene sus puntos de discrepancia, tiene sus picos, y otras veces, esperemos que las mayoritarias, tiene puntos de coincidencia. La moderación implica también unas formas, en virtud de las cuales tú intentas no insultar a tu adversario, Vale. no coger la parte por el todo, no creer que porque defienda algo que a ti te parece descabellado, lo que quiere es que se mueran... Ya. Vale. Pero, por ejemplo, en un debate como el del otro día en el Senado, el último que ha habido entre Feijóo y Sánchez, y de repente Feijóo dice, no, porque usted me está insultando. Y, hombre, puede haber dicho alguna cosa un poco más, pues mejor que se hubiera quedado en Galicia, no sé qué, pero yo tampoco lo considero un insulto, porque si rebajamos el insulto a ese nivel, o sea, Feijóo también le dijo, es usted déspota, caudillista, ególatra. ¿Eso es un insulto realmente? Bueno, yo creo que la dialéctica política está aquí, ¿no? Por utilizar una expresión gráfica, en la que hemos oído en los últimos años de todo. Hemos oído que el miedo va a cambiar de bando, hemos oído que hay que normalizar el insulto, esto lo ha dicho un vicepresidente del gobierno, hay que normalizar el insulto, hay que aceptarlo.
Hemos oído que el presidente Sánchez era ilegítimo también. No, por el PP. Sácame la hemeroteca. Nadie del PP ha dicho que el presidente Sánchez es ilegítimo. Es un presidente ilegítimo a partir de hoy. Bueno, bien. Desde hace un año el PP tiene Tú no estabas, ¿no? En ese política de momento. comunicación diferente. No, lo que no estaba es Fijó. Digo, por decirlo todo, por ser precisos, que sé que te gusta la precisión. Me encanta. ¿No? Bueno, y al final da la sensación de que, vamos, dicho de otra manera, yo creo en el parlamentarismo elevado de tono. Creo que es bueno que haya confrontación y que los Claro, pero diputados... luego vemos el debate del Parlamento inglés y dices, mira qué gente, qué bien. Sí. Bueno, también es verdad que es fruto de una tradición y de una cultura determinada y tal. Pero está bien que sean debates encendidos. Sobre todo cuando se hablan de cosas que son profundas. Y sobre todo cuando se habla de cosas que impactan directamente en la sociedad y en las personas. Y que además apelan también a tu forma de interpretar el mundo y que supuestamente las tienes que defender con vehemencia. Pero una cosa es la vehemencia, una cosa es el choque político sobre contenidos y otra cosa es cuando se choca, cuando hay incluso insultos sobre cosas que son superficiales, a mi juicio. Ya. Bueno, convendría que esto también lo recondujéramos. Vale. Vamos a hablar de lo más inmediato, las elecciones, que son ya dentro de nada. ¿Crees que es una buena estrategia para el PP que se las tome como una primera vuelta de las generales? Van a ser unas elecciones muy importantes, lógicamente, porque van a marcar una tendencia de por dónde está la orientación electoral de la gente, esto es una obviedad. Las únicas elecciones de las dos a las que estamos convocados los españoles, las únicas que son nacionales son las municipales, porque las autonómicas solo Sí. hay 12 comunidades autónomas, Sí. Con lo cual el pulso lo vamos a tener, a mi juicio, en las elecciones municipales. ¿Qué sucede en las elecciones municipales? Que si tú desprecias... si tú estás muy lejos ideológicamente de Sánchez... Modérate, por favor. Ya, tío, se me ha ido un poco. Porque, Claro, claro. claro, estando aquí... si tú estás muy en contra de Pedro Sánchez y crees que España necesita un cambio y ya tienes decidido tu voto, pero el alcalde de tu municipio es del PSOE y Claro. te parece cojonudo, lo vas a votar probablemente al alcalde. Con lo cual, yo sí creo que va a reflejar una tendencia, va a darnos alguna pista de por dónde va la sociedad española, pero que esa pista no va a ser una foto fija porque está corregida por el municipalismo y por determinada posición de algunos candidatos y candidatas que existen, ¿no? Que trascienden las siglas. Pero claro, desde tu partido se venía vendiendo hasta hace poco que era prácticamente una primera vuelta. Es decir, que si a nivel global saca más votos el PP que el PSOE en estas elecciones, como que ya Pedro tenía que dimitir y... No, digo porque por una broma así se proclama una república una vez. Sí, desde luego. Y elecciones municipales cambiaron gobiernos también en la República. Sí, por eso. Bueno, yo creo que es un equilibrio, de verdad. Creo que sí van a darnos pistas, como te decía antes, no me quiero repetir, pero no creo que vaya a ser... son muy importantes. No sé si una primera vuelta, pero sí son muy relevantes. Bueno, para vender que hemos ganado, a lo mejor, ¿no? Es decir, simplemente tener el que gane pueda decir... Es verdad que la noche electoral es difícil ver a un político que diga que ha perdido. Sí, es como cuando sale el EGM. Pero hay algo que es indiscutible, incluso para el sanchismo, que son las matemáticas. Si la noche electoral, el Partido Popular, o el Partido Socialista, pero yo hablo del PP, si el Partido Popular tiene un voto más a nivel nacional que el Partido Socialista, quien ha ganado las elecciones en voto absoluto es el PP. Exacto, el titular ya está. Ya está, luego cada uno dará sus interpretaciones y tal. Exacto. Pero bueno, este es nuestro objetivo, ganar las elecciones. ¿El PP sigue defendiendo que en los ayuntamientos tiene que gobernar el que quiera que sean los vecinos el alcalde? Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. O sea, la lista más votada. Creo que esa frase está injustamente valorada o no suficientemente valorada por la opinión programa pública. está valoradísima esa Bueno, frase. pues, me alegra. Nos encanta esa frase. Me Y alegra. todas las de Rajoy, te diría. Bueno, y hacéis bien, porque... Increíble. Y hacéis bien, porque hay una filosofía ahí de fondo Vamos. que solo mentes aventajadas, en este caso como la tuya, sois capaces de interpretar. Bueno, vamos a ver, yo creo que nuestro sistema electoral es un sistema que responde a muchas cuestiones y yo creo que podemos darle una vuelta también, aunque es menos relevante las elecciones municipales, porque tú lo sabes y nuestros oyentes son muy inteligentes también lo saben, en unas elecciones municipales hay para elegir alcalde, la corporación resultante, los concejales resultantes de esas elecciones, votan la primera vez por un candidato, si obtiene mayoría absoluta no hay nada que hablar, Exacto. y hay una segunda votación donde es mayoría simple. Sí. Con lo cual es más fácil que se refleje
la voluntad de los ciudadanos a la hora de elegir al alcalde. Ahora bien, yo sí creo, y esto no es una posición del partido en general, porque esto está abierto a debate y no está cerrado, que en las elecciones municipales sí podemos empezar a introducir o a reflexionar para introducir en su caso un concepto que creo que debería de funcionar, que son las listas abiertas. Vale. Y analizarlo, ver cómo impacta, ver qué posibilidades existen. Tú, que no sé a quién votarás, y ni lo intuyo, pero en unas elecciones municipales, a lo mejor el candidato de X partido no te gusta, pero te gusta el 2, te gusta el 3, y estás dispuesto a votar al 3. Bueno, esto... Yo creo que, oye, ¿por qué no? Es un debate. Es verdad que son debates que ahora mismo en España son imposibles. Pero sí, nosotros somos partidarios de respetar, por responder a tu pregunta, la lista más votada. Ya. Hay mucha gente que opina que esa propuesta que verbalizó Feijóo, prácticamente recién llegado... Lleva defendiendo hace muchos años, ¿eh? Sí, pero bueno, que en ese acto que hizo en Cádiz y tal, la dijo con mucha solemnidad. Y de claro, esto lo dice para no tener que pactar con Vox. Bueno, y para que otros no tengan que pactar con Podemos, con Bildu, con RC. Bien. Bueno, podemos verlo de muchos ángulos. Sí. Bueno, hay un elefante en la habitación, es verdad, y nosotros, en principio, estamos condenados a obtener mayoría absoluta para poder gobernar en muchos sitios. Esto es una realidad, porque si no tenemos mayoría absoluta, hay otros que... Claro. Como un coche escoba van recogiendo todo lo que existe, independientemente de que defiendan unos y otros, si están de acuerdo o no, pero lo que importa es acceder al poder. Entonces vamos a recoger a todos con un coche escoba porque el PP ha ganado, pero no tiene mayoría absoluta, con lo cual podemos conformar un gobierno alternativo. Esto obviamente es legal, es legítimo. Hombre, pero yo no tengo... Es la base del parlamentarismo también, ¿no? Sí, pactar, claro. Sí, sin duda. Pero también es verdad que si entramos en filosofía, si a ti también nos gusta, coño, pues también el parlamentarismo interpela y exige también que haya contenidos, que se pacten determinadas políticas, porque al final no hay que olvidar que el poder no es un fin en sí mismo, sino es una herramienta de transformación. Y que acceder al poder está muy bien, pero ¿qué haces con el poder? Y si tienes un quilombo, si tienes un lío de 1000 pares de narices con tus socios, con quienes has accedido al poder, el poder no es una herramienta útil de transformación, porque hay intereses contrapuestos. Y a mí me gustaría que el PP no reprodujera esta legislatura, pero al revés. Y a mí me gustaría que el PP no fuera un gobierno, no presidiera un gobierno. Es casi imposible. O sea, que el tiempo... Bueno, pero es lo que yo defiendo y ya habrá tiempo de lamentarse si es que hay que hacerlo. Yo creo que nosotros no podemos perder la perspectiva de lo que queremos hacer. Claro. Pero eso es más en clave nacional, de elecciones generales. Sí. En clave autonómicas y locales, si se aplicase esta teoría, en 2019... Almeida no fue la lista más votada en Madrid, por ejemplo. Claro, porque la única forma de que esta propuesta salga adelante es que sea una apuesta compartida. No, claro, obviamente, claro. Claro, no podemos estar en planos diferentes. Claro. Oye, mira, yo voy a hacer esto y tú haz lo que te dé la gana. Este tipo de medidas, todo lo que afecta a la ley electoral o todo lo que afecta a decisiones de este calado, nosotros defendemos, y yo creo, en este caso, que deben de ser propuestas que nacen del consenso, del acuerdo claro, y de políticas de Estado. Si no, no tiene sentido. No, claro. Pero bueno, ahora funcionaría Bicimaz. ¿Cómo valoras el pacto con Vox del PP en Castilla y León? ¿Cuál es el balance? Bueno, yo tengo una hemeroteca que no voy a refutar ahora. A mí me hubiera gustado que el PP hubiera gobernado solo en Castilla y León. Obviamente. Sí, pero mira, ya que dices eso, vamos a hacer un poquito de memoria, porque la estrategia de Mañueco igual no le salió bien el plan. Él creo que intenta emular lo que hizo Ayuso, ante el miedo de que Ciudadanos de repente cambie de bando y apoye una especie de moción, se instala ahí que iba a pasar a la vez en Murcia y no sé dónde y no sé qué. Ayuso convoca elecciones, arrasa, y yo creo que Mañueco se viene un poquito arriba, igual no mide bien, y por querer quitarse de encima a Ciudadanos, con el que había además gestionado la pandemia de una manera, en fin, se lo había comido sobre todo la parte de Ciudadanos en la gestión de la pandemia. Nosotros hicimos un editorial en el programa en el que dijimos textualmente esto, Mañueco, a ver si por querer tal vas a meter a la zorra a cuidar a las gallinas, textualmente. Y pasó. Es la primera vez que entra en un gobierno autonómico la extrema derecha. Da la sensación de que por querer él conservar su sillón. Hay veces que da la sensación, no te pido que compartas esto, ni mucho menos, de que hay gente que no sabría qué hacer fuera de la política. Entonces... como castellano-leonés te estoy hablando, nos dio a mucha gente esa sensación. O sea, eres capaz de meter a la extrema derecha en un gobierno por primera vez en la historia por conservar el sillón, y creo que no estás midiendo bien. ¿Y ahora qué hacemos?
Ahora tenemos a un tipo como Gallardo de vicepresidente. Has apelado antes a la hemeroteca. Tú lo pasarías regular esos días en los que él planteó que escuchases el latido del feto si ibas a abortar y demás. Bueno, y ya me pronuncié en su día. Yo sí me autoexijo rigor y seriedad, y por lo tanto también se lo exijo a los demás, estén cerca ideológicamente o muy lejos de lo que pienso yo, pero es una exigencia que me hago yo y hago a los demás. Lógicamente, aproximarte a un tema tan complejo y con la dimensión que tiene, como es el aborto, la interrupción voluntaria del embarazo, con esa frivolidad, pues me parece propio de frívolos que no deberían de estar. Es que el de embarazos las cosas que tienen. No sabe mucho. No sé mucho de embarazos. Eso te dijo también. Bueno, pero sí, son circunstancias que todo el mundo intuye y no pasa nada. Lo digo que a mí personalmente, ya, bueno, oye, a nosotros nos hubiera gustado otro modelo. Y claro, pero el modelo de un hipotético gobierno a nivel nacional del PP con Vox es el de Castilla y León. No, claro, nosotros, por eso te digo que nuestro objetivo es tener un resultado lo suficientemente fuerte. Y yo te vuelvo a reiterar que es un objetivo muy loable, pero que es muy difícil. O sea, bueno, pero igual vamos ensanchando nuestro espacio político y gente que no se pensaba, pues como tú, pues, puede acabar votando. Y decir, vamos a ver, nosotros tenemos un reto que es muy complicado, que se verbaliza fácil, pero que hay que hacerlo. Y es un proyecto político que saque a España de lo que consideramos que es un bloqueo, que además tiene una serie de derivadas que afectan a la convivencia política y que tenemos un riesgo que contamina la sociedad. Este Cristo que vemos permanente en la política, esta incapacidad de comunicación, no es un problema de políticos para políticos, que hoy día es así. El problema que tenemos es que se convierte en un problema para la sociedad, que nos rompa, que nos contamine, que presida la política las conversaciones familiares, que divida a amigos en función de a quién votan, que convierta insoportable la discrepancia o el pluralismo. Y sabemos que esto ha sucedido y está pasando en otros países y en otras democracias que aparentemente no, que tienen más recorrido que el nuestro. Lo que en Argentina llaman la grieta. La grieta famosa, es decir, vamos a crear una grieta lo suficientemente ancha como para que diferentes no podamos saltarla y no podamos encontrarnos en ningún lugar. Está pasando en buena medida también en Estados Unidos. Pasó con el Brexit también en Norteamérica. Bueno, sabemos que está pasando. Perdón, ¿un gobierno PP, Vox como el de Castilla y León ayuda? Bueno, tú eres castellanoles, yo no conozco la realidad política y social. Yo lo que quiero es, nosotros lo que defendemos es una alternativa solvente y seria, y creemos que eso lo garantiza un gobierno del Partido Popular. ¿Cómo acceder a un gobierno del Partido Popular? Solo pasa en este momento por tener una mayoría lo suficientemente amplia que nos permita hacerlo así. Y tú me dices, lógicamente, pues la pregunta, ya, esto es muy difícil, tendrás que pactar con... Y yo te digo, bueno, vamos por partes, que diría ya que el Destripador. Ya, pero... Nuestro objetivo, lo que no te voy a decir yo nunca es yo no dormiría pactando con Vox. Lo que sí te digo es... Ya da la vuelta atrás. Mi objetivo político es... Nuestro objetivo político es conformar un gobierno que no emule y que no reproduzca el gobierno de Sánchez o el gobierno de las comunidades autónomas, que puede ser foco permanente de líos, porque tú tienes, oye, visiones... Pero perdón, un gobierno con Feijóo de presidente y Abascal de vicepresidente puede generar los mismos líos que está generando un gobierno así en Castilla y León. De repente el vicepresidente va por un lado y hace hasta su propio discurso de Navidad con sus cosas, y el presidente va por el otro. Y de repente te monta un lío pues porque hay que hacer ecografía. Por eso, 5D. pero si no hace falta, quiero decir, si es que la comparativa es con el gobierno actual español. Héctor, pero podemos aquí decorarlo como queramos. Hablamos de, no tengo ningún problema, yo creo que he dicho lo que pienso de Castilla y León. Pero si tenemos el ejemplo palmario hoy, actual, de lo que supone tener un gobierno en el que cada uno va por su cuenta, en el que la vicepresidenta sugiere que el presidente es machista, en la que una compañera de gabinete dice que otro ministro es machista o que debería dimitir, en la que está en hostia limpia. Y el problema no es solo que esté en hostia limpia en las formas, sino que en los contenidos. Entonces, la historia es, nosotros creemos que hay que huir de este modelo, que es un modelo que ha fracasado, que no funciona. Lamentablemente, oye, porque podría ser razonable que partidos diferentes pactaran desde unas posiciones de Estado y dibujaran un futuro compartido y tiraran para allá. Pero ¿qué sucede? Que cuando tú tienes agendas diferentes, cuando tienes intenciones diferentes, y una intención de Podemos, obviamente, es crecer a costa del Partido Socialista, con lo cual vamos a ver si le hacemos la puñeta continuamente al Partido Socialista para crecer a su costa, es decir, son agendas e intenciones diferentes, pasa lo que pasa.
Ese modelo del que queremos huir, interpretamos que para huir, pero bien de él, tenemos que gobernar sin otros partidos políticos. Y para hacerlo tenemos que ensanchar nuestro espacio electoral, no estar mirando a la izquierda ni a la derecha, sino hacer una oferta política a los españoles que diga, oiga, mire, nosotros creemos esto, vamos a hablar de lo que nosotros defendemos, vamos a interpelar a los españoles para que, oye, mira, pues a lo mejor no soy muy del PP o estoy lejos del PP, pero me creo que estos tíos vienen con ideas para cambiar la política española y para aplicar medidas que permitan que España compita en un mundo como el que vamos, pues más bla, 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 bla. Ensanchar, ¿no? Esta es la idea. Convocar a cada vez más españoles. ¿Alguien se cree A los evangelistas. que las grandes mayorías absolutas del Partido Socialista en España se han hecho todas con socialdemócratas? Sí, pero yo lo que creo o que el Partido Popular llega a 11 millones de votos Sí. Pero tú solo también, con gente que es liberal conservadora. No, por supuesto, pero tú también sabes que el tiempo de las mayorías absolutas probablemente pasó. Y que se lo digan a Juanma Moreno. Quiero decir, es verdad que eso es unas circunstancias concretas, es verdad, que en un contexto Sí. muy determinado. No es necesario tener una mayoría absoluta para gobernar. No, puedes tener apoyos puntuales también. Claro. Pero claro, en el caso, ya acabamos con esto, de Castilla y León, lo primero que dice Abascal para celebrar el triunfo es vaya cara de vicepresidente se te está poniendo. Y efectivamente. Entonces, Sí. ahora tiene al gobierno... También dijeron que Macarena Olona iba a ser la vicepresidenta o que iba a ser presidenta. Sí, aquí el periodo electoral. Se dicen tantas cosas. Son frases brillantes que quieren. Pero la realidad es que, estamos vendiendo la piel del oso antes de También es cazarlo. verdad. Y estamos hablando de los bueno. pactos postelectorales antes incluso de que la gente haya ido a votar. Es verdad Sí. que es razonable que tú me hagas esa pregunta porque dices, muy bien, sí, esto está muy bien, no vendas la piel del oso, pero ¿cuál es tu intencionalidad a futuro? Claro, por Y yo ejemplo, te digo cuál es la nuestra. si el PP tiene que gobernar con Vox y Vox le plantea eliminar el Ministerio de Igualdad, el PP lo haría. Bueno, pues es que a lo mejor resulta que lo que tenemos que tener son políticas de igualdad sensatas y razonables. No esta cosa en la que se ha convertido el Ministerio de Igualdad, políticas de la identidad, que están provocando que no seamos capaces de responder a los problemas reales que tiene la mujer en la España actual. Claro, es que al final hay mucha pancarta, mucha soflama, pero yo no interpreto que las políticas del Ministerio del Interior estén impactando realmente en los problemas que tiene la mujer hoy día, que básicamente pasan con la conciliación, por la maternidad, por ser madre, si quieres ser madre y que esto no te impida trabajar. Que, oye, que las empresas, que las compañías, de acuerdo con el gobierno, sean sensibles a esta realidad. La violencia machista, que es una lacra extraordinariamente importante, todos los indicadores nos están diciendo que no estamos siendo capaces de erradicarla. Y seguimos con el raca-raca y las mismas medidas. Y nadie habla de otros ángulos. O sea, la violencia machista no solo responde a que los hombres somos machistas. Sí, pero perdona, yo no te... Perdona, me vengo arriba con este tema porque me hace muy relevante. Sí, Quiero lo decir, es, claro. pero si da igual lo que diga Vox, lo que diga Podemos, es cómo acertamos y cuáles son las políticas para acertar de verdad. Y hay mucha soflama y si tú te sales del marco, resulta que eres un peligroso machista. Pero más allá de la soflama, vosotros llegáis al poder y hay un Ministerio de Igualdad. Y Vox te exige que no lo haya. ¿Tú puedes creer en todo esto? Que no, vamos, perfecto. No, pero yo estoy diciendo lo que... Pero es un símbolo el Ministerio de Pero Igualdad. yo no sé lo que va a hacer Vox y yo no sé lo que va a proponer. Lo que te digo es lo que queremos hacer nosotros. Vale. ¿Vale? Y que las políticas de igualdad sean eficaces y efectivas. Vale. Se podrá llamar Ministerio de Igualdad, se podrá llamar Alta Comisionada, se podrá llamar Secretaría de Estado. Da igual, si lo importante es qué hacemos. ¿Cuáles son las políticas que se despliegan? Es sabido que tienes una buena relación con Abascal. Sí, Los personal, dos, sí. Personal. Los dos militabais en el PP, en Euskadi, en tiempos muy complicados y muy duros. ¿Hablas con él? ¿Mantienes el contacto? No, pero porque la vida nos lleva, no por nada especial, por lo menos por mi parte. No, porque la vida nos lleva cada uno por nuestro lado y bastante tenemos, pero sí, yo conozco a Santi desde los 16, 17 años y vivimos en unas circunstancias muy extremas. Sí. Y eso, pues, todo el mundo puede entender que, al menos a nivel personal, pues, te une. Claro. Y conozco la dimensión y la talla, o sea, la dimensión humana de Santi, sobre todo en aquellas etapas, y yo no me importa decir, al contrario, es algo que lo digo muy concreto, muy contento, que tengo una relación personal con él muy bien, aunque políticamente, pues, discrepe y piense que está profundamente equivocado. Ya. Claro, esto va todo tan deprisa que hay gente que ni se acuerda ya que Abascal militaba en el PP, que Vox es una especie de escisión del PP. Cuando empieza una parte de los militantes a estar en desacuerdo con ciertas políticas del PP, pues es cuando surge Vox, ¿no? Es un esqueje del PP. Abascal era militante del PP. Sí, bueno, de al hecho, final... tuvo aquí un
un chiringuito con Esperanza Aguirre. Ah, Como él mismo lo definiría, digo, en Sí, su sí. propia definición de chiringuito. Sí, sí. Una mamandurria, también, en palabras de Sí, obviamente sí. Esperanza Aguirre. Tú ahora cuando le ves y le oyes decir ciertas cosas, dices, yo no sé si este es el Santiago con el que yo traté en mi juventud. Bueno, yo creo que todos evolucionamos en la vida, o involucionamos, cada uno hace su lectura, y vamos cambiando a lo largo de nuestra vida. Yo no soy el mismo tipo que era con 18 años, no soy el mismo que era con 30. No, Afortunadamente. Menos mal, si no, entre otras cosas, estaríamos muertos. Y yo soy bastante contrario a la muerte. O seríamos unos... Te posicionas en contra, ¿no? Estoy radicalmente en contra de la muerte. Tenemos un titular. Bien, me importa lanzar mensajes positivos. O no, vete a saber, hay gente para todo. Pero... quiero decir que todos evolucionamos y tal y cual. Bueno, su evolución pues es alejado, nos ha alejado ideológicamente. Si le preguntas por mí, obviamente él te dirá que yo soy la derechita cobarde, un PSOE, El moderadito. Moderadito, estas cosas, no pasa nada. Entra dentro del juego político. Bueno. A ti ETA te intentó matar 2 veces. En 2013, en una entrevista muy comentada para Hot Down, se te echaron encima por decir el futuro en Euskadi se tiene que construir también con Bildu. Tú esto lo has explicado muchísimas veces y muy bien explicado, creo. Tus hijos van a crecer con los hijos de la gente que A mí me quiso matar. que quiso matar y coño, qué bien que hemos avanzado y que pueden jugar juntos, más o menos, ¿no? Es Sí, una explicación que todo el mundo puede entender. ¿No te chirría un poco cuando oyes a gente de tu partido o cercana decir así con cierta ligereza que tenemos la ley de vivienda que quiere ETA, que en España gobierna ETA? O sea, ¿tú qué realmente...? Bueno, gente, yo hasta donde sé, a dirigentes de mi partido yo no les he oído decir que en España gobierna ETA. El entorno político de ETA hoy decidirá en España cómo va a ser la vivienda de todos. Yo, esa frase que dije, lo que venía a reflejar era eso. Oiga, si mis hijos y los hijos de que a mí me quisieron matar van a convivir en el espacio público, hombre, algo tendremos que hacer para que ellos no reproduzcan lo que a nosotros nos ha tocado vivir. ¿Y eso cómo se hace? Hombre, eso se hace, y yo no digo que no tenga una cuota de responsabilidad en conseguirlo, en ayudar a que eso sea así, pero creo que quien tiene una mayor cuota de responsabilidad es quienes construyeron un andamiaje de terror para justificar la violencia. Que eso se llama izquierda abertzale, llámalo como quieras, ¿no? Toda esa amalgama social y política, con una expresión política, que justificó durante 4 décadas la utilización del terrorismo para imponer un proyecto político. ¿Es mejor que ETA no asesine y que ETA haya sido derrotada? Obviamente. La Euskadi de hoy es infinitamente mejor que la que era hace 15 años. Pero pensar que 40 años de terrorismo no han dejado pozos de odio es también engañarnos al solitario. ¿Qué debemos hacer para corregir esos pozos de odio? Pasar de la apología del terrorismo a la apología de la convivencia, a la apología de la democracia. Pero quienes construyeron ese andamiaje tienen que poner el mismo esfuerzo que hicieron para construirlo en desmontarlo. Mi posición es: participan en democracia en las instituciones, es mucho mejor que estén ahí a que estén lógicamente en un zulo. Lo que creo es que no han hecho el recorrido ético-político que nos autoimponemos los demás para participar con normalidad en la política. Por lo tanto, no puedo estar de acuerdo en que quienes todavía no han hecho ese recorrido influyan en la política española en materias tan importantes como son los presupuestos del Estado, la vivienda. Antes hablábamos de Vox y son 2 realidades muy diferentes, pero nos exigimos un label democrático y medimos cada frase y cada expresión, la medimos a nosotros mismos, y resulta que con Bildu hay una especie de... da igual. No me parece justo y no me parece acertado para desmontar ese andamiaje de odio que creo que todavía sigue existiendo en Euskadi, que no se ha terminado de barrer, porque hace falta mucha apología de la democracia y de la convivencia. Y 2 o 3 generaciones, a lo mejor. Bueno, no, yo creo que si hacemos bien las cosas políticamente no debería de llevarnos 2 o 3 generaciones. Pero la política influye, la política es importante y la política hace que unas cosas sean más normales o no. Mira, en el último congreso de Sortu, que sabes que es uno de los partidos que pertenecen a Bildu, fue elegido como miembro de su dirección David Pla. David Pla fue uno de los 3 encapuchados que bajó la persiana. ¿Qué pasaría si Billy el Niño fuera dirigente de un partido de derechas o de extrema derecha en España? Nos parecía inaceptable. Consideraríamos que ese partido no tiene que formar parte del arco político. Resulta que estamos normalizando que alguien que ha participado en una banda terrorista, que no ha expresado públicamente, ha cumplido con la sociedad porque ha cumplido su condena. Yo estoy hablando de la dimensión política de la historia. Y lo normalizamos. Yeah. Bueno, pues creo que
esto nos interpela un poco a todos, ¿no? Y más que incomodarnos, nos parece un error para España. En las elecciones autonómicas el PP tiene dos problemas serios, que son Euskadi y Cataluña. Donde incluso a veces os cuesta llenar las listas. ¿Cuál es la estrategia para recuperar esos dos territorios? Primero, pensar a medio y largo plazo. Cuando tú tienes unos territorios en los que no tienes fortaleza política, lo que no puedes es exigirle a tus candidatos que en las próximas elecciones ganen. Esto parece obvio, ¿no? Con lo cual hay que dar tiempo. Y en política el tiempo no te lo suelen dar. En el País Vasco y en Cataluña lo que hay que reconstruir un proyecto de centro-derecha, de corte liberal, no nacionalista, hecha por catalanes y por vascos, para Cataluña y para Euskadi. Esto verbalizado así es fácil, pero también hay que saber que en Euskadi y en Cataluña no es fácil ser del PP. Hay una hegemonía nacionalista que tiene una dimensión, desde luego, política, pero que también impacta en lo social. Y eres un poco apestado si eres del PP en Cataluña y en Euskadi. Todo el mundo puede interpretar que ser del PP en Madrid es mucho más fácil que ser en el País Vasco. Con lo cual la gente también... Tú estás disfrutando ahora, ¿eh? Joder. La gente también, cuando quiere dar un paso, está dispuesta a colaborar, o oye, tiene vocación de servicio público, y es vasco o catalán, y dice, oye, pues a mí esto del PP, pues me gustaría ayudar, mira y dice, hostia, es que esto tiene una consecuencia social. Sí, sí. Entonces, bueno, eso es una dificultad añadida. Nosotros hemos cometido errores, sin duda, pero no podemos obviar que el contexto es muy complicado. Por eso tiempo, diseñar un proyecto político para los territorios, intentar que la gente supere los razonables miedos, que se sume al proyecto y, oye, y acertar. Llevamos una hora, voy a ir acabando. Ya llevamos una hora. Una hora, sí, joder, sí. Sí que hablas, ¿eh? Sí, cuando estás a gusto, te Ya, pasa el tiempo volando, ¿verdad? Te veo ya. Estamos ensanchando nuestro espacio. Venga, vamos a hechos concretos con respuestas más breves, si te parece. Me he liado mucho, ¿no? La respuesta. No, Sí. está bien, está bien. Luego todo esto lo editamos. Vale, que parece al contrario, por favor. Claro. Si después de... pues manipular, por lo que se Sí, espera. sí, lo espero. mínimo que se despacha. No espero lo menos de la SER. Hombre, Claro. Si después de las elecciones generales gobierna el PP, ya sea con o sin Vox, ¿el PP va a derogar la ley trans? Bueno, lo que vamos a hacer es garantizar que la ley trans no tiene un impacto negativo en los más vulnerables, que son los menores. ¿Sí o no? Bueno, es lo que te estoy diciendo. Mira, cuando tú derogas una ley, lo que tienes que tener mucho cuidado de qué legislación queda aplicable. Modificar una ley el 80% de una ley es derogarla. Bueno, a efectos materiales no, pero a efectos prácticos sí. Claro. Bueno, lo que vamos a hacer es que la ley reconozca una realidad, que son personas con disforia de género y personas que tienen una realidad a la que los poderes públicos tienen que dar una respuesta sanitaria, legal y de todo orden, pero que esa respuesta no lleve aparejado problemas y derivadas que en otros países de nuestro entorno, yo estoy pensando en Finlandia, en Suecia, en el Reino Unido, Sí, que han vuelto un poco... están reculando. Vale. Porque hay determinadas decisiones que, como todo el mundo entiende, no tienen marcha atrás. Y tomar determinadas decisiones cuando tienes 13, 14, 15 años, cuanto menos exige darle una pensada, que es proteger a la gente. ¿El PP va a derogar la ley de memoria democrática? Pues 3/4 de lo mismo. Siempre me lamento de una cosa, qué mal nos llevamos los españoles con nuestro pasado. Bueno, tiene su lógica también, ¿eh? Bueno, sí, pero podemos hacer un análisis y una lectura fría, objetiva, de lo que nos ha sucedido, porque es la mejor manera de implementar las medidas para que no vuelva a suceder o para paliar las consecuencias extraordinariamente duras y terribles de una guerra civil y de 40 años de dictadura. Porque la guerra civil es un fenómeno, las circunstancias de la Segunda República también, que podemos analizar con frialdad. Lo que no tiene ningún debate es que una dictadura no es aceptable, que 40 años de dictadura solo merecen nuestra mayor rechazo y repulsa. Y resulta que no podemos hablar de estas cosas con frialdad y con naturalidad. Y esto es un problema. Vale, pero yendo a Lo mismo. Hay unos aspectos de la ley que conviene salvar y solventar. Por ejemplo, que familiares que quieren saber dónde están enterrados sus... familias que quieren saber dónde están enterrados sus familiares en fosas comunes, tienen todo el derecho del mundo y los poderes públicos tienen que responder a que puedan encontrarles, exhumarles y darles digna sepultura en función de lo que ellos consideren. Y estas son cuestiones que son ineludibles y que clama al cielo que no lo hayamos hecho ya. ¿Qué aspectos no le gustan al PP de esa ley? Este es la inacción, es decir, oye, aquí parece que el PP es el culpable de todo, pero es que resulta que no se están exhumando los cuerpos, resulta que en el Valle de los Caídos o en Colgamuros todavía hay fosas, están en los osarios cuerpos que no son posibles. También el ayuntamiento no lo ha puesto fácil. No lo ha puesto fácil, pero bueno, la ley, como tú sabes, está por encima de determinadas normas. Es decir, oye,
aquí estamos todos interpelados, que se prolongue Pero la ley... un momento, porque ahora me ha sorprendido un poco la respuesta. O sea, ¿estás acusando al gobierno de inacción en la ley de memoria democrática? De que no sé si quiere... inacción o que no lo ha hecho. Pero lo que yo sé hasta la fecha, hace muchos años que no voy al Valle de los Caídos, lo que sí sé hasta la fecha es que en los osarios que existen en el Valle de los Caídos todavía están los restos de familiares, Sí. que hay cerca de 100 familias, que ya se sabe que están ahí sus familiares, de los decenas de miles de enterrados que hay allí, al menos hay 100 familias que ya tienen identificado y saben positivamente. Hay dificultades de carácter técnico, sin duda, por no entrar en detalles, hay dificultades, por lo tanto, que son insalvables. Pero no hablamos de esto con la franqueza necesaria. No hablamos de esto con la franqueza necesaria. El otro día dijiste que ante la exhumación de Primo de Rivera atufa mucho a desviar la atención. Es una exhumación pedida por la propia familia de Primo de Rivera. Claro, José Antonio Primo de Rivera está catalogado por la ley del 2011 como víctima. José Antonio Primo de Rivera se exhumaba de su... Sí, pero que es un poco raro que No, no, pero lo utilice para pero desviar la a mí lo que atención me sorprende cuando lo también... pide la propia familia. Claro, a mí lo que me sorprende... Te explico, te respondo a esto, pero me sorprende que no lo hablemos... O sea, que esto no trae también. Y la gente debe saber que José Antonio Primo de Rivera, en función de la ley aprobada por el gobierno de Zapatero, está considerado víctima, sí, de la guerra civil. Y que se le exhumaba de un sitio preeminente en la Basílica, lo cual es razonable, ni Franco, ni Primo de Rivera, ni nadie, obviamente, pero que tenía derecho, según la ley, a ser enterrado allí, en el propio valle. Y que la familia decide, oye, no, lo exhumamos y lo llevamos a otro lado. A mí lo que viene a decir, más allá del fondo de la cuestión, con el cual no tengo ninguna duda y no tenemos ningún matiz que aportar, es razonable y es lógico que no exista nadie de manera preeminente enterrado allí, es que, tal y con los tiempos en los que estamos, porque es una pregunta expresa de un periodista, el gobierno iba a aprovechar esto para el show político, para desviar la atención de problemas extraordinariamente graves que tenemos en el país. ¿Hay que exhumar a Primo de Rivera? Sin duda. ¿Hay que resignificar el Valle de los Caídos? Pues yo creo que sí. ¿Tenemos que convertir el Valle de los Caídos en un lugar en el que no se homenajee a una dictadura? Pues yo creo que sí. Ahí tenemos una diferencia con tu amigo Abascal. He tenido yo una pequeña diferencia sobre qué hacer con el Valle de los Caídos. Y quería saber tu opinión, porque él no es muy partidario de la idea que yo lancé, que es básicamente dinamitarlo todo. ¡Pum! ¿Cuál es tu opinión? Porque dices, vale, resignificarlo, pero resignificarlo, ¿qué? Hacer una especie de museo, tipo Auschwitz, no lo sé. O sea, ¿por qué tiene que... esa cruz... O sea, no porque sea un símbolo católico. Bueno, pues si la cruz no es el problema es lo que evoca y lo que se representa y lo que representa el Valle de los Caídos, y por lo tanto para que deje de representar eso, porque sea otra cosa, hay que resignificarlo. Existe un trabajo hecho ya también en el Congreso de los Diputados que va en esa línea. Yo, para empezar, soy partidario de que los símbolos del pasado que nos incomodan, que están en el espacio público, yo creo que no hay que ocultarlos. Creo que son parte de nuestra biografía y de nuestra historia. Vale. Otra cosa es que lo expliques, y otra cosa es que expliques qué significa. Pero resulta que, oye, esto es debatible como cualquier otra cosa. ¿Esto quiere decir que tú estás a favor de que existan símbolos franquistas o símbolos, no sé, de Stalin en el espacio público? Oiga, pues no quiere decir eso. Estamos hablando de otra cosa. Y yo confío en que quede correctamente reflejado en esta entrevista, que no pasará, no por vosotros, sino porque tú... No, porque la vamos a manipular, como tú bien sabes. Tengo una pregunta para ti de una persona que se ha enterado que te iba a entrevistar y está bastante dolida contigo. De hecho... ¿Ella también? Las preguntas que te he hecho quedan en nada al lado de la reacción de esta persona. ¿Qué tal? Soy... Eduardo Madina. Bueno, no sé si te acuerdas de mí, Borja. Tuvimos un libro juntos, nos hicieron un documental que se titulaba Impuros. Llegamos incluso a tener una sección de radio mano a mano todos los viernes. Me prometiste muchas veces que nunca volverías a la política. Y aquí estamos. Así que la pregunta que me gustaría hacerte es: ¿todas las promesas que vas a hacer a España como portavoz de campaña van a ser igual que la que me hiciste a mí, o estas van a ir un poquito más en serio? Un abrazo para todos. Qué cabrón, ¿eh? No hay nada peor como un hombre despechado, ¿no? Claro, porque luego va donde hace daño, ¿no? Yo lo que espero, a lo que a mí me gustaría es una España en la que en la política española, en ese lado de la socialdemocracia equivocado,
los Edu Madina y gente como Edu Madina tuvieron un protagonismo muy relevante. ¿Cuánto crees que va a tardar en volver, Madina? Él dice que no va a volver. ¿Y tú? Pues fíjate. No, más allá de lo que haga, yo creo que vive muy bien, tiene una vida muy plácida, muy intensa profesionalmente y es muy feliz. Pero es un tío muy comprometido con su país y con la política, ¿no? Y a mí me gustaría mucho tener enfrente y discrepar con gente de la talla política de Edu Madina. Porque creo que eso a mí me haría mejor y a la política española también. 3 últimas preguntas. ¿Tienes entradas para algún concierto de Sabina, de la gira? Pues todavía no. Pero... ¿Eres de los que compran entradas? Sí, hombre. Sí. Hombre, me gusta mucho más que me inviten, lógicamente. Claro. O sea, me dedico a la política, pero tonto del todo no soy. Pero sí, solo comprar entradas, sí. ¿Habías visto alguna vez este programa? Sí. Te valoro mucho que hayas venido, porque si lo habías visto, más aún. Bueno, pues me alegra que lo pienses, pero sí, lo había visto y incluso a veces me hace gracia. Sí, pocas, ¿no? Tampoco... Bueno, entiéndelo. ¿A quién le van a caer más hostias por esta entrevista? ¿A ti o a mí? Sin duda alguna a mí. Vamos. Me tranquiliza eso también. Sí. Aunque, claro, igual tú te conviertes en un facha y yo en un, no sé si en un peligroso extremista de izquierdas o en algo raro. Vete a saber, porque... Pero qué bien. No, qué bien. Si yo lo que quiero es que nos saque el Confidencial y todo eso. Bueno, no se oye, el Confidencial es un medio muy potente, pero no pasa nada, que digan lo que quieran. Ya por último, la última de todas. No. ¿Puedes decir, por favor, de una manera voluntaria y libre, que esta entrevista ha sido 1000 veces mejor que la que te hizo Aimar y que yo soy mucho mejor periodista, entrevistador y probablemente persona? Pero hace falta decirlo, no es obvio. Ya, pero me gustaría que lo dijeras. ¿Dejas que Héctor de Miguel? Déjame que lo... Adelante. Oye, la verdad, Héctor, te tengo que confesar una cosa. He estado en Aimar, pero es que eres muchísimo mejor entrevistador. Los temas, por lo tanto, están mejor tratados y analizados, hay más profundidad. Y luego una cosa que me ha sorprendido y no esperaba, que eres mucho mejor persona que Aimar. Y tu voz es mucho más bonita. Es increíble. Dicho así, de una manera natural y espontánea, ¿eh? Totalmente. Borja Semper, en Hora 20 y Pico. Muchas gracias. Muy amable. Cadena SER. La radio.